Hola, mi nombre es Marisa Glave y estamos en Más Allá de la Coyuntura. El programa de hoy discute quién paga la cuenta de la salud. La salud dejó de ser un derecho que garantice el Estado y pasó a ser una mercancía. Y en estas semanas hemos podido ver que una mercancía de lujo. Eh, Testimonios desgarradores nos han mostrado cómo hay personas que de pronto tienen una deuda de 500.000 soles, 300.000 soles, 200.000 soles y por tanto si es que logran salvar la vida o si su familiar logra salvar la vida, ellos y ellas quedan hipotecados de por vida. Y esto aparentemente le resulta normal a un conjunto de defensores del libre mercado que creen que con la salud se puede lucrar de manera descarnada. Lejos de garantizar el servicio universal de salud, lejos de garantizar tener instalaciones para brindar el servicio de salud de manera universal y gratuita, lo que hemos tenido en el Perú es una ley de aseguramiento universal, una ley marco de aseguramiento universal para garantizar la espalda financiera, para garantizar que alguien pague la cuenta de algunas enfermedades puntuales, por lo menos de esas en teoría nos van a cubrir para que no vayamos a morir en la calle, digamos. Y en el 2015 se aprobó una ley que decía que si había una emergencia, si alguien sufría una emergencia médica, una emergencia quirúrgica o una emergencia psiquiátrica, podía atenderse en servicios públicos y también en servicios privados. Y que el costo se hacía a través de, se pagaba, se cubría a través de estos sistemas de aseguramiento a través de un conjunto de tarifas. Bueno, nos cayó la pandemia y el Estado sacó el decreto legislativo, ahorita les digo exactamente el número, el decreto legislativo 1466. Se dio en abril de este año. Este decreto legislativo habla del intercambio prestacional, que es el concepto intercambio prestacional que ha sonado muchísimo esta semana. ¿Qué supone el intercambio prestacional? Supone básicamente poner una tarifa, es decir, determinar cuál es el costo del servicio que brindan los servicios privados y los servicios públicos para la atención en las unidades de cuidados intensivos y en la hospitalización en caso algún paciente se atienda por fuera del servicio que le corresponde. Es decir, imaginemos que yo soy un paciente de salud o que yo soy una persona del SIS, pero que no me pueden atender en el MINSA. Si me atiende una clínica, tiene que haber una tarifa para que me puedan atender. En junio, ahora hace pocos días, el 3 de junio, se aprobó una resolución que determinaba si usted es del SIS, ya se determinó la tarifa para que si lo atiende una clínica privada, por día le paguen 3.000 o 3.500 soles por atención en UCI o le paguen 750, 760 soles por hospitalización. Pero solo se puede cubrir o solo se va a cubrir esta tarifa si es que el paciente es referido. ¿Qué quiere decir que el paciente sea referido? Quiere decir que uno ha logrado sortear las colas que hay en los hospitales, uno ha logrado que a su familiar le hagan una prueba molecular y que determine que sí es paciente COVID, porque hemos visto que las pruebas rápidas tienen una tasa altísima de error. Hemos logrado que entre a la emergencia, que lo atienda algún médico en la emergencia, que diga que sí se requiere su hospitalización, que se determine que no hay cama y ahí recién lo van a referir a una clínica. Como hemos visto, para muchas personas, 2 días o 3 días son en realidad la diferencia entre la vida y la muerte. Y entonces muchas personas intentan entrar al servicio público o intentan entrar a salud, no lo logran, inmediatamente están llevando a sus familiares a la clínica. No lo hacen por gusto o lo hacen porque quieren un servicio privado versus el servicio público. Lo hacen porque hay una desesperación por salvar la vida. Pero en cuanto entran ahí, de pronto terminan con estos montos de hipotecas terroríficas, 500.000 soles, vamos, medio millón de soles
es algo que una familia promedio no puede pagar si es que no tiene una espalda que lo apoye, que en este momento no tenemos. ¿Por qué? Hemos encontrado también que, por ejemplo, quienes tienen seguros privados tampoco tienen cómo pagar. De hecho, muchos de los testimonios son personas que teniendo un seguro privado descubren que hoy la póliza lo máximo que atiende es 50.000 soles o 60.000 soles de la atención. Si se están cobrando 10.000 soles al día por estar en una unidad de cuidados intensivos, en 6 días una persona se cubrió el monto máximo de lo que el seguro privado le podía cubrir y empieza a adquirir una deuda de 10.000 soles al día que no tiene cómo pagar. En ese escenario hay varias personas que han planteado la necesidad de por lo menos colocar una tarifa social obligatoria, es decir, que funcione el intercambio prestacional y que se amplíe a una lógica de la emergencia en este contexto. No solamente cuando el paciente es referido formalmente, sino cuando el paciente entra con una urgencia a la clínica, al servicio privado. Esto lo está planteando un sector opuesto a la empresa, esto lo está planteando un sector que tiene un sesgo antiempresarial. No, eso por ejemplo lo está planteando el señor Eduardo Morón, presidente de la Asociación de Empresas de Seguros, que dice en el diario Gestión, en un artículo de opinión, que hay que poner en marcha el intercambio prestacional y que hay que extender su ámbito de atención que ocurre en el marco de la ley de emergencia. Y dice además, el problema que hemos tenido hoy es que las clínicas y el Ministerio de Salud no se han puesto de acuerdo en cuál es esa tarifa obligatoria, esa tarifa social. ¿Y qué cosa nos recuerda el señor Morón? Bueno, en el caso chileno, el Estado fijó una tarifa social razonable y se volvió obligatoria para todos los prestadores privados. Es decir, en este contexto, en el que tenemos una enfermedad absolutamente excepcional, donde necesitamos garantizar que la gran mayoría de la población pueda recibir un tipo de atención, lo mínimo que se tiene que plantear es una tarifa social, es decir, un monto que sea un monto referencial para que las clínicas no se salgan a cobrar 10.000, 15.000, 20.000 soles. Un segundo punto que es también importante señalar es el Estado, en el caso no pueda cubrir los servicios, es decir, no tengamos capacidad instalada en los hospitales, no tengamos un aumento sustancial de las camas de unidades de cuidados intensivos o las camas donde se está brindando el servicio hospitalario, tiene que garantizar que en el servicio de clínicas se preste y tiene que pagar ese servicio. Entonces sí, lo tiene que hacer a través del SIS, como se está planteando, pero no solo cuando hay referencia, sino también cuando hay urgencia, y tiene que haber algún mecanismo, por lo menos, para que las personas que tienen seguro privado y que el monto de su aseguramiento llega a un tope, no terminen con unas deudas millonarias. Nuevamente, en el caso chileno, hay sistemas que tienen prestación pública después de que el seguro privado terminó. Si una persona paga su seguro privado y el seguro privado da hasta una cobertura de 100.000, a partir del momento en el que cuesta 112.000, 130.000, 200.000, esa siguiente etapa entra a ser cubierta por el Estado a través de la tarifa social. O por lo menos se garantiza un sistema de préstamo que tenga por lo menos unos 20 o 30 años de pago para que no vaya a generar un nivel de endeudamiento inmenso. Por otro lado, también nos han recordado que hay medidas mucho más radicales, que no son pagarle la tarifa social a la clínica, sino son incluso tomar la decisión de la administración de las máquinas, perdón, de los respiradores mecánicos que pueden tener las clínicas privadas. Eso también ha ocurrido en Chile. O la decisión que han tomado países como Irlanda de decidir que la sanidad pública, es decir, los hospitales privados, son administrados por la sanidad pública durante el tiempo de la pandemia. O países como España, que también han tomado la decisión de que hay un comando único que toma la decisión sobre cómo funciona la administración de las camas del sistema público y del sistema privado. Hoy no tenemos un gobierno que tenga un sesgo antiempresarial. Eso no es verdad. Tanto no es verdad que
los centros comerciales están funcionando antes de que levantemos la cuarentena. Tanto no es verdad que está observándose la ley de acaparamiento que acaba de aprobar el Congreso hace relativamente poco. Tenemos un gobierno que, por el contrario, tiene una tendencia de negociación y de conversación permanente con el sector privado. Incluso no ha logrado un acuerdo con las clínicas y no ha tomado una decisión, como en el caso de Chile, de poner una tarifa social obligatoria. Eso no puede seguir dándose en el caso de la salud. Necesitamos que se tomen medidas excepcionales que pongan en el centro la salud de la gente. Porque no puede ser un bien de lujo, no puede ser algo que solamente paguen personas que puedan tener 500.000 o 600.000 soles en el bolsillo, que no deben ser ni el 3% de la población peruana, sino que tiene que ser realmente un derecho que pueda garantizarse por parte del Estado y que tenga en este momento un trabajo colaborativo entre el sector público y el sector privado. Ojalá pronto tengamos noticias de la implementación efectiva de este mecanismo de intercambio prestacional que genere una garantía de que no va a haber un sector que lucre descaradamente con la salud